Continuamos con el desarrollo de la sesión número 13 del proyecto SMAT-UGB. En esta ocasión vamos a trabajar la lección 2.2, funciones exponenciales simétricas. En el problema inicial nos piden graficar las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. En el caso A, f de x igual a 3 a la x. En el caso B, f de x igual a 3 a la menos x. Y en el caso C, f de x igual a menos 3 elevado a la x. Bien. 2. Compara la coordenada de x en los puntos de la función 1 y la función 2, que tienen la misma coordenada en y. Bueno, y 3. Compara las coordenadas en y de los puntos f1 de x y de f3 de x, que tienen las mismas coordenadas en x. Ok, lo primero que tenemos que hacer es graficarlo. Para graficar vamos a tomar algunos valores de prueba. Para fines de referencia vamos a tomar valores de x que van desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, vamos a tomar valores enteros de menos 2 a 2. Y vamos a iniciar con el caso A. En el caso A nos piden graficar f1 de x igual 3 elevado a la x. Cuando x vale menos 2, la función sería f1 de menos 2, que sería 3 elevado a la menos 2. Y 3 elevado a la menos 2, eso es un noveno. Cuando x vale menos 1, f1 de menos 1 sería 3 elevado a la menos 1. Pero 3 a la menos 1 es un tercio. Cuando x vale 0, f1 de 0 va a ser igual a 3 elevado a la 0. Pero 3 elevado a la 0 es 1. Cuando x vale 1, la función f1 evaluada en 1 sería 3 elevado a la 1, que sería 3. Y cuando x vale 2, f1 evaluado en 2 sería 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado es 9. Acá tenemos los valores para el caso de la función f1 de x igual 3 a la x. Ahora vamos con el caso B. f2 de x igual a 3 a la menos x. Y de nuevo, cuando x vale menos 2, f sub 2 de menos 2 va a ser igual a 3 elevado a la menos 2. Menos por menos es más, esto es 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado es 9. Cuando x vale menos 1, esto sería f de 2 evaluado en menos 1, que sería 3 elevado a la menos 1. Menos por menos es más, esto es 3 a la 1 y 3 a la 1 es 3. Cuando x vale 0, f de 2 evaluado en 0 sería 3 a la menos 0, pero menos 0 es igual a 0 y 3 a la 0 es 1. Cuando x vale 1, f2 evaluado en 1 sería 3 a la menos 1, pero 3 a la menos 1 es un tercio. Cuando x vale 2, f sub 2 de 2 sería 3 elevado a la menos 2. Y eso sería 1 sobre 3 al cuadrado, pero 1 sobre 3 al cuadrado eso es un noveno. Ok, acá ya tenemos los valores tanto para el caso A como para el caso B. Ahora vamos para el caso C. En el caso C es la función f sub 3 de x igual a menos 3 elevado a la x. En el caso A tenemos 3 elevado a la x. Significa entonces que solo debo de cambiar el signo a las imágenes de f1 de x. Es decir, que cuando x vale menos 2, f sub 3 de menos 2, en el caso A da un noveno, entonces aquí va a dar menos un noveno. Cuando x vale menos 1, va a ser f de 3 evaluada en menos 1, que va a dar menos un tercio. Únicamente lo que hago es cambiar el signo de estos valores. Cuando x vale 0, f de 3 evaluado en 0 sería, en este caso, menos 1. Y cuando x vale 1, f de 3 evaluado en 1 va a dar menos 3. Y cuando x vale 2, f de 3 evaluado en 2, eso es menos 9. Ok, ya tenemos los valores tanto para A, B y C, es decir, valores de X con sus respectivos valores de Y. Así que vamos a proceder a graficarlo. Como verán, acá se muestra una tabla para el caso A, una tabla para el caso B y una tabla para el caso C, donde se ven de forma ordenada los valores de X y los respectivos valores de Y que encontramos en la lámina anterior. Y ahí vamos a proceder a graficar. Vamos a graficar como en el caso de la lección 2.2. Valor de X con su respectivo valor de Y. De esta manera vamos a poder encontrar las gráficas de color rojo, azul y verde.
En el caso de la verde se trata de la función 2, que sería el caso B, ¿no? La azul sería la función 1, que se trata del caso A. Y la roja sería la función 3, que corresponde al caso C. Ok, como observarán, ambas funciones, la caso de la función 1 con la función 2, pasan por el punto 0,1, como lo habíamos descubierto anteriormente. Ok. La gráfica roja pasa por el punto 0,-1, es decir, 0,-1, porque resulta de que los valores de y igual f de 3 de x los encontré únicamente multiplicando por menos los valores de f1 de x. Ok, como podremos observar, la función azul con la función verde son simétricas respecto al eje y, porque podemos encontrar una asimetría de valores, tanto para la función en azul como la función en verde. La función azul en relación a la función roja son simétricas con respecto al eje de las x. Acá podemos observar la simetría con respecto a estos valores, ¿no? Entonces, acá hablamos de una simetría con respecto al eje de la y, que es el caso de la función azul y la verde, y una simetría con respecto al eje de la x, que es la función azul con la roja. Conclusión. Las funciones y igual a la x y y igual a la menos x son simétricas con respecto al eje y, como en el caso del ejemplo anterior. Para graficar y elevado a la menos x, se cambia el signo de las coordenadas de x de los puntos de la gráfica y igual a x, como lo hicimos en el problema inicial. 2. Las funciones y igual a la x y y igual menos a la x son simétricas con respecto al eje de las x. Si queremos graficar y igual a menos a la x, únicamente cambio el signo de la coordenada y de los puntos de y igual a x. Las funciones a la menos x y y igual menos a la menos x son simétricas respecto al eje x. De la misma forma, si yo quiero graficar menos a elevado a la menos x, se cambia el signo de la coordenada y de los puntos de la gráfica y igual a la menos x. Ok, acá tenemos una función que debemos de graficar, una función 4, f de x igual a menos 3 elevado a la menos x. De nuevo vamos a tomar algunos valores de prueba. Y vamos a tomar valores que van desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y de nuevo, cuando x vale menos 2, acá se transforma en f de 4 evaluada en menos 2, que sería menos por 3 elevado a la menos 2. Esto sería menos por menos es más, y menos 3 al cuadrado, eso es menos 9. Cuando x vale menos 1, f de 4 evaluado en menos 1 sería menos 3 elevado a la menos 1. Menos por menos es más, esto es 3 elevado a la 1, y esto sería menos 3. Cuando x vale 0, f de 4 evaluado en 0 sería menos 3 menos 0, pero menos 0 es igual a 0. Esto sería menos 3 a la 0, pero 3 a la 0 es 1, multiplicado por menos, eso es menos 1. Y cuando x vale 1, f de 4 evaluado en 1 se transforma en menos 3 elevado a la menos 1. Pero 3 elevado a la menos 1, eso es un tercio. Multiplicado por menos, eso es menos un tercio. Y cuando x vale 2, esto sería f de 4 evaluado en 2, que sería menos elevado por 3 elevado a la menos 2. Bueno, 3 elevado a la menos 2, eso es un noveno. Multiplicado por menos, eso es menos un noveno. Ahora vamos a proceder a graficar. Para eso voy a construir mi eje y voy a construir mi eje X. Bien, X y Y. Cuando X vale menos 2, vale menos 9. Y que esto sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Más abajo estaría menos 9. Entonces estaría más o menos por acá, digamos. Cuando vale menos 1, vale menos 3. Digamos que menos 1 está acá, menos 3 estaría acá. Cuando vale 0, vale menos 1. Estaríamos acá. Cuando vale 1, vale un tercio. Más o menos ahí. Cuando vale... bueno, en este caso sería menos un tercio, ¿no?
Ok, entonces estaríamos hablando que estaría aquí. Y cuando vale 2, vale 1/9. Más ahí. Entonces la gráfica viene acá y se va acercando al eje de las X, ¿no? Entonces este es el gráfico de Y igual -3 elevado a la -X. Bien.